En medio de una boda rodeada de lujos, risas y trajes elegantes, un humilde vendedor ambulante se acercó con la esperanza de ganarse la vida vendiendo sus productos. Pero lo que encontró no fueron sonrisas, sino desprecio. Los guardias lo empujaron, los invitados lo señalaron y las miradas de arrogancia lo hicieron sentir invisible, como si no tuviera derecho a estar allí. Lo que nadie sabía era que ese hombre sencillo guardaba el secreto más poderoso de todos. Un secreto capaz de dar la vuelta a toda esa fiesta y dejar a todos los presentes sin palabras. Si quieres descubrir esta sorprendente historia llena de orgullo, justicia y un giro impactante, quédate con nosotros. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. La música sonaba fuerte dentro del majestuoso salón. Un lugar decorado con candelabros dorados, mesas adornadas con flores exóticas y copas de cristal que brillaban bajo la luz de las lámparas de araña. Los invitados reían, brindaban y se paseaban con aire de superioridad, vestidos con trajes impecables y vestidos de diseñador. Todo parecía un retrato perfecto de lujo y ostentación. A pocos metros de la entrada, un hombre con ropa gastada se detuvo. Sus zapatos estaban polvorientos, su camisa mostraba señales de haber vivido demasiados días de sol y trabajo, y en sus manos cargaba una caja con panes dulces y refrescos envueltos en bolsas de plástico. Era un vendedor ambulante más, de esos que la gente acostumbraba a mirar por encima del hombro. Pero sus ojos, cansados pero firmes, observaban con una mezcla de curiosidad y tristeza el contraste entre su mundo y aquel banquete deslumbrante. Al intentar acercarse, dos guardias corpulentos lo interceptaron. «Aquí no puedes pasar», gruñó uno de ellos, extendiendo la mano en su pecho. El hombre no respondió de inmediato. Tragó saliva y bajó la mirada, como si estuviera acostumbrado a aquel trato. «Solo quiero ofrecer mi trabajo. Quizás alguien quiera comprar algo». «No molestaré a nadie», dijo con voz suave, pero digna. Los guardias soltaron una carcajada seca. Detrás de ellos, una mujer de vestido brillante comentó en voz alta para que todos escucharan. «¡Qué vergüenza! ¿Cómo dejan que gente así se acerque a un lugar como este?» Las miradas se clavaron en él como cuchillos. Algunos lo ignoraron con desdén, otros sonrieron con burla. El ambiente festivo se tiñó de humillación para aquel hombre sencillo. Pero mientras se retiraba, su semblante serio escondía algo más que dolor. Guardaba un secreto que cambiaría el rumbo de esa noche para siempre. El vendedor se quedó inmóvil en la entrada, con la caja aún entre sus manos. Los guardias lo empujaron hacia atrás como si fuese una molestia menor en medio del espectáculo que era la boda. Sus pasos retrocedieron torpes, pero su dignidad seguía erguida, como si cada golpe de desprecio se clavara en su piel sin lograr quebrarlo. Entre los invitados una risa resonó con crueldad. «¡Qué falta de clase!», dijo un joven de traje azul marino, levantando su copa de vino. «Esto es una boda, no un mercado callejero». Las carcajadas de algunos invitados acompañaron el comentario, como si humillar a aquel hombre les diera un extraño placer. El vendedor respiró hondo, evitando responder. Su mirada se cruzó con la de una niña pequeña, vestida de blanco, que observaba la escena desde los brazos de su madre. La niña no reía, no despreciaba. Al contrario, sus ojos reflejaban incomodidad y compasión. Fue la única que no se unió al coro de miradas acusadoras. Un invitado más atrevido decidió burlarse aún más. Tomó una moneda de su bolsillo y la lanzó al suelo frente al hombre. «¡Toma! ¡Para que sepas cuál es tu lugar!», gritó, provocando un nuevo estallido de risas. El vendedor inclinó la cabeza, no para recoger la moneda, sino para evitar que notaran la furia silenciosa en sus ojos. Con pasos firmes, se giró y comenzó a alejarse de la entrada. Sus hombros cargaban más que aquella caja de panes. Cargaban el peso del desprecio, de años de injusticia, de ser visto como nadie.
Lo que ninguno de esos invitados sabía era que esa no sería la última vez que lo verían aquella noche. Y cuando regresara, no sería como un simple vendedor. El vendedor caminó alejándose lentamente de la entrada, con la moneda aún rodando en el suelo detrás de él. Cada paso parecía resonar más fuerte que la música que salía del salón, como si todo el desprecio de aquella gente se hubiera convertido en un eco que lo seguía. El murmullo de risas aún vibraba en sus oídos, pero él no volteó. Su espalda erguida era el único gesto de resistencia que le quedaba. En la calle, la brisa nocturna lo recibió con indiferencia. Se detuvo frente a un escaparate apagado y se miró en el reflejo. Un hombre cansado, con arrugas marcadas por el sol, la camisa sucia y las manos curtidas por el trabajo. Cerró los ojos un instante y respiró profundo. No era la primera vez que lo humillaban, pero esa herida tenía un filo distinto, más profundo. Recordó entonces una conversación de años atrás, con un anciano de cabello blanco que lo había mirado a los ojos y le había dicho: «Cuando llegue el momento, hijo, nadie podrá negarte tu lugar». Ese anciano había sido el dueño de esas tierras, un hombre que lo consideró más que un simple trabajador. Y esa noche, mientras el vendedor se alejaba de la boda, comprendió que ese momento había llegado. Abrió la caja que llevaba consigo y sacó un pan. Lo sostuvo en las manos como si fuese un símbolo de su vida. Sencillo, humilde, pero hecho con esfuerzo y honestidad. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Pronto, esas mismas personas que lo despreciaban tendrían que bajar la mirada. El eco de la música y las risas de la boda aún llegaba a la calle, pero él ya no escuchaba burla alguna. Solo escuchaba el latido firme de su propio corazón y la certeza de que regresaría. El vendedor siguió su camino hasta llegar a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era modesta, con paredes gastadas y un portón oxidado, pero allí guardaba lo más valioso: recuerdos y secretos que el mundo desconocía. Al entrar, encendió una lámpara de mesa que iluminó un escritorio cubierto de papeles antiguos, contratos y documentos notariales cuidadosamente guardados en carpetas. Se sentó, apoyó la caja de panes a un lado y con manos firmes sacó una carpeta de cuero. Dentro reposaban las escrituras que lo acreditaban como el legítimo dueño de aquellas tierras y de la finca donde se celebraba la boda. El hombre que todos habían despreciado esa noche era, en realidad, el heredero oculto de una fortuna que nadie imaginaba. La voz del anciano que lo había criado volvió a resonar en su memoria. «Recuerda, hijo, la tierra no se mide por el oro que da, sino por la justicia que siembra». El vendedor pasó los dedos sobre la firma en los documentos, cerró los ojos y respiró profundamente. No sentía orgullo vano ni deseo de venganza ciega. Sentía que había llegado la hora de reivindicar no solo su nombre, sino el valor de todos los que habían sido despreciados como él. Desde la ventana veía a lo lejos las luces del salón aún brillando. El eco de la música llegaba débil, como un recordatorio de la humillación sufrida. Pero ahora la sensación era distinta. Ya no era un hombre expulsado. Era el dueño que estaba por regresar para reclamar su lugar. Con paso lento, pero decidido, guardó los papeles en un maletín y se preparó para volver. Esa boda no terminaría como los novios y los invitados habían planeado. El bullicio dentro del salón de bodas continuaba, como si nada hubiera pasado. Los invitados seguían brindando, bailando y hablando de negocios y apariencias. Nadie imaginaba que aquel hombre al que habían echado horas antes volvería a cruzar esas puertas, pero esta vez con un propósito distinto. Las puertas del salón se abrieron lentamente. El murmullo de la música se detuvo cuando las miradas se posaron en el vendedor, que ahora ya no parecía un hombre cualquiera. Vestía un traje oscuro, sencillo pero impecable, y en sus manos llevaba un maletín de cuero. Sus pasos firmes hicieron eco en el suelo de mármol, y el aire se llenó de una tensión que heló la sonrisa de los más altivos.
el joven del traje azul, el mismo que le había arrojado la moneda, fue el primero en hablar. ¿Otra vez tú?, dijo con sorna, aunque su voz tembló ligeramente. El vendedor lo miró con serenidad y se detuvo en medio del salón. Abrió el maletín y colocó sobre una mesa varios documentos con sellos notariales. «Les guste o no», dijo con voz firme, que resonó en cada rincón del lugar. «Esta propiedad me pertenece. Este terreno, estas paredes y cada rincón de esta finca son míos». Un silencio sepulcral llenó el salón. Los rostros de los invitados se transformaron en expresiones de asombro, incredulidad y vergüenza. Nadie podía creer que aquel hombre, humillado hacía poco, se revelara como el verdadero dueño del lugar. El vendedor alzó la mirada, ya no con tristeza, sino con orgullo. Esa noche, la historia había cambiado para siempre. Un murmullo recorrió el salón como un relámpago. Algunos invitados se levantaron de sus sillas, otros se llevaron las manos a la boca incapaces de procesar lo que estaban viendo. El vendedor ambulante, al que habían despreciado, ya no era el mismo. Ahora estaba de pie con documentos oficiales en mano, desafiando con su sola presencia el orgullo de los más poderosos. El maestro de ceremonias, confundido, intentó recuperar la compostura. «Señor, esta es una boda privada», dijo con voz temblorosa. El hombre lo interrumpió con calma. «Privada, sí, pero en mi propiedad, y como dueño legítimo, tengo derecho a estar aquí». Las miradas se dirigieron al joven del traje azul, que horas antes le había arrojado la moneda. Su rostro, antes altivo, se tornó pálido. El silencio se volvió insoportable, y los susurros entre los invitados se transformaron en una ola de comentarios. ¿Cómo es posible? ¿Será verdad? ¿Ese hombre? ¿El dueño? El vendedor colocó los documentos sobre la mesa principal, frente a los novios, quienes observaban atónitos. Su voz retumbó con fuerza. «Hoy no vengo a impedir su celebración, pero sí a dejar claro que la dignidad no se compra con dinero ni con títulos. Ayer fui invisible para ustedes. Hoy soy el dueño del lugar en el que se ríen». Las palabras resonaron como un golpe en el corazón de los presentes. Algunos agacharon la cabeza avergonzados, otros permanecieron rígidos sin saber qué decir. Y en medio de ese silencio cargado, el vendedor se mantuvo firme, irradiando una autoridad que nadie esperaba de aquel hombre que había llegado con una caja de panes. El salón, que antes rebosaba de música y risas, quedó enmudecido por completo. Los novios no sabían cómo reaccionar. La novia mantenía la mirada fija en los documentos, mientras el novio fruncía el ceño, incapaz de procesar lo que veía. Entre los invitados, las máscaras de superioridad comenzaron a desmoronarse. La mujer que lo había señalado con desprecio más temprano bajó la cabeza. Intentando esconder su vergüenza, otros susurraban entre sí, buscando explicaciones, como si lo que ocurría fuera un malentendido imposible de aceptar. El joven del traje azul, el mismo que había arrojado la moneda, se levantó bruscamente, su rostro encendido por la rabia y el temor. «Esto no puede ser cierto, es un impostor», gritó con desesperación, aunque su voz sonaba más a miedo que a seguridad. El vendedor lo miró sin levantar la voz. «¿Impostor?», respondió con calma, señalando los documentos sellados. «Aquí están las pruebas. Y si todavía dudas, mañana los tribunales confirmarán que esta propiedad me pertenece». El joven retrocedió un paso, incapaz de sostenerle la mirada. Los demás invitados, que antes reían de su desgracia, ahora lo miraban con un respeto temeroso. En ese instante, se hizo evidente que la verdadera riqueza no estaba en los trajes ni en las copas de vino, sino en la dignidad de aquel hombre que había soportado el desprecio en silencio. El murmullo se convirtió en un silencio incómodo. Todos esperaban que el vendedor, ahora revelado como dueño, se derrumbara bajo la presión, pero en lugar de eso, su voz firme retumbó en el salón. «Toda mi vida me han visto como alguien insignificante», dijo, alzando los documentos para que todos los vieran. «Pero estos papeles no solo me devuelven lo que me corresponde,
También son un recordatorio de que la dignidad no se vende ni se compra. Los invitados lo escuchaban con atención, muchos de ellos avergonzados. La mujer que antes había reído de él intentaba esconderse detrás de su abanico. El joven del traje azul permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, pero sin fuerzas para contradecirlo. El vendedor miró directamente a los novios. No quiero arruinar su boda, continuó con serenidad. Quiero que entiendan que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en cómo tratamos a quienes consideramos inferiores. Las palabras fueron como un espejo que nadie quería enfrentar. El silencio se volvió pesado, y más de uno bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del hombre al que habían despreciado. En ese instante, algo quedó claro. La fiesta ya no sería recordada por la unión de los novios, sino por la lección inesperada de justicia social que cambió el rumbo de todos los presentes. El joven del traje azul no pudo contenerse más. Su orgullo herido lo impulsó a dar un paso al frente, señalando al vendedor con rabia. «¡Esto es una farsa!», exclamó con voz quebrada. «Un don nadie como tú jamás podría ser dueño de esta finca». Los murmullos se intensificaron, pero nadie lo respaldó. Los invitados, que antes se reían con él, ahora lo observaban en silencio, algunos incluso con desaprobación. La novia, aún atónita, murmuró casi para sí. «Pero, si todo esto es cierto, hemos estado celebrando sobre tierras que no nos pertenecen». El vendedor lo miró directamente sin titubear. «Un don nadie, dices», respondió con calma. «Y sin embargo, hoy tú me temes. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuánto dinero tengas en el bolsillo, la dignidad no se compra, y tú la perdiste el día que pensaste que humillar a otro te hacía grande». Las palabras retumbaron como un golpe seco en el salón. El joven retrocedió, rojo de vergüenza. Algunos invitados bajaron la mirada, incapaces de soportar la tensión. Otros, en silencio, empezaban a mirar al vendedor con respeto. Por primera vez en toda la noche, el poder había cambiado de manos. El enfrentamiento quedó suspendido en el aire. Nadie se atrevía a interrumpir. El joven del traje azul seguía apuntando con el dedo, la furia aún pintada en su rostro. Pero sus palabras se habían agotado. La fuerza de su arrogancia se desmoronaba frente a la calma imponente del vendedor. Los invitados miraban la escena con tensión, algunos desviaban la vista, incapaces de soportar la vergüenza de recordar cómo habían reído minutos antes. Otros susurraban con incredulidad, pero ninguno daba un paso adelante para defender al muchacho. El vendedor respiró hondo y bajó lentamente los documentos sobre una mesa cercana. Luego, fijó su mirada en los presentes y habló con voz firme. «No vine aquí a destruir esta celebración. Vine a recordarles que cada acto de desprecio deja cicatrices. Hoy fui yo, mañana podría ser cualquiera de ustedes». Las palabras golpearon como martillazos. El salón, antes tan lleno de música y ostentación, estaba ahora sumido en un silencio pesado, apenas roto por la respiración nerviosa de los invitados. La novia, con lágrimas contenidas en los ojos, susurró. Tenía razón desde el principio. Lo tratamos como si fuera nada, y resultó ser más que todos nosotros juntos. El joven del traje azul, derrotado, bajó la mano. No tenía más argumentos. La sala entera parecía aceptar la verdad, aunque tragaran la vergüenza con dificultad. Ese silencio colectivo marcaba no solo la derrota del orgullo, sino el inicio de un cambio inevitable. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie bailaba, nadie reía, y hasta las copas de vino permanecían intactas sobre las mesas. El vendedor, con su presencia imponente, se convirtió en el centro absoluto de atención. Respiró profundo, recorriendo el salón con la mirada. Reconoció los rostros que antes se burlaban, las bocas que lo llamaron intruso, los ojos que lo despreciaron, como si no mereciera siquiera respirar el mismo aire. Ahora, todos estaban en silencio.
esperando sus palabras, como si de ellas dependiera el desenlace de aquella noche. Se acercó a la mesa principal, donde los novios seguían paralizados. Con voz clara dijo: «Podría detener esta celebración. Podría ordenar que todos se marcharan, porque este lugar me pertenece. Pero no lo haré, no porque ustedes lo merezcan, sino porque yo no quiero ser como aquellos que me humillaron». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Algunos cerraron los ojos con alivio. Otros se hundieron más en su vergüenza. «Lo que sí haré», continuó el vendedor, «es cambiar el rumbo de esta finca. Ya no será un lugar para alimentar la arrogancia de unos pocos, sino para abrir las puertas a quienes realmente saben lo que significa el esfuerzo y la dignidad». Los invitados se miraron entre sí, comprendiendo que el lujo que disfrutaban estaba a punto de transformarse en algo muy diferente. El joven del traje azul apretó los dientes, derrotado. El hombre al que todos habían despreciado ahora era quien dictaba el destino de ese lugar. Y lo hacía con justicia, no con venganza. El vendedor dio un último vistazo a todos los presentes. Nadie se atrevía a reír ni a murmurar. El silencio era absoluto, y las miradas de vergüenza y respeto se mezclaban en un mismo mar de emociones. Se giró hacia las puertas abiertas del salón y dijo con voz solemne: «Hoy termina una etapa. Este lugar ya no será símbolo de exclusión, sino de dignidad. Lo transformaré en un espacio para la comunidad, donde nadie será rechazado por su ropa ni por su oficio». Algunos invitados, tocados por sus palabras, comenzaron a aplaudir tímidamente. El sonido creció poco a poco, hasta convertirse en un aplauso fuerte, lleno de reconocimiento. No era por su fortuna ni por sus documentos, sino por la fuerza con la que había defendido su dignidad. El joven del traje azul, incapaz de sostener el peso de la humillación, se retiró con el rostro desencajado. Los novios, aún sorprendidos, bajaron la cabeza en señal de respeto, y la niña, que lo había mirado con compasión desde el inicio, sonrió tímidamente, como si entendiera mejor que nadie el significado de aquel momento. El vendedor respiró hondo. Por primera vez en muchos años, no se sentía invisible. Había recuperado no solo lo que le pertenecía por derecho, sino también la voz que el desprecio había intentado apagar. Esa noche, en medio de un salón que lo había humillado, el humilde vendedor se convirtió en símbolo de justicia y esperanza. Y con ello, empezó un nuevo comienzo no solo para él, sino para todos los que aprendieron la lección de su historia. Y así termina la historia de un humilde vendedor que, tras ser humillado frente a todos, reveló un secreto que cambió el destino de una boda, y de cada persona presente. Lo que parecía un momento de desprecio se convirtió en una lección inolvidable. La verdadera grandeza no está en el lujo ni en las apariencias, sino en la dignidad y la justicia. Esta historia nos recuerda que nunca debemos menospreciar a nadie, porque no conocemos la fuerza ni los secretos que cada persona guarda en su corazón. Si esta narración te conmovió, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para que más personas puedan reflexionar con historias como esta. Porque aquí, cada relato es más que entretenimiento. Es un espejo de la vida, del orgullo, del amor y de la justicia. No olvides acompañarnos en la próxima historia, porque puede que en ella encuentres una parte de ti,